¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión, plataforma especializada en contenidos de inversión y finanzas. En el mundo de la inversión privada estamos habituados a escuchar términos como private equity, family office o business angel, pero no tanto de share fund, un producto de inversión alternativa muy desarrollado en Estados Unidos y que comienza poco a poco a tomar relevancia en Europa y especialmente en nuestro país, aquí en España. Hoy nos acompaña Javier Puig, que es inversor y socio asesor en Arada Capital Partners. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Bienvenido a Tiempo de Inversión, plataforma especializada en la difusión de contenidos de inversión y de finanzas. Javier Puig nos explica en esta entrevista qué es un share fund y las ventajas que ofrece a través de Arada Capital a empresarios e inversores. Bueno, será, Javier, primero que conozcamos el objetivo y qué es Arada Capital Partners. Muchas gracias, Manuel. Arada Capital Partners es una sociedad de capital riesgo que, si bien ha nacido en España, su objetivo, su estrategia es la adquisición y gestión de pymes a nivel europeo que localizamos y gestionamos a través de un vehículo especializado que, como bien decía, se llama Search Funds. ¿Qué es un share fund? Por cierto, porque es precisamente uno de los términos muy conocido, muy utilizado en Estados Unidos. Aquí en Europa poco a poco se va introduciendo y especialmente en España. Y Arada Capital Partners precisamente es pionera y por lo tanto Javier, junto con el resto de socios de la compañía, en fin, dar forma y tratar de introducir este concepto aquí en España. Sí, no, esa es muy buena pregunta, porque obviamente, pero es verdad que lleva 35 años en Estados Unidos y es un término ahí muy asentado. Y un inversor inversor institucional en private equity y en venture capital americano, que ahí si bien lo tienen muy interiorizado el concepto y localizan perfectamente un search fund entre el venture capital y el private equity, localizan el search fund, que es donde estaría, ellos lo tienen interiorizado en Europa y en España, es un término bastante novedoso. Un search fund, que como ya decías, a través del vehículo, a través del cual localizamos y gestionamos las empresas que adquirimos, es una sociedad o una empresa creada por un joven emprendedor con una dilatada experiencia que viene pues, de un sector más financiero como banca de inversión o un sector de consultoría o perfiles más operativos y gestores, el cual decide emprender, pero en vez de montar una empresa de cero, lo que decide es emprender adquiriendo una empresa. Una empresa que ya tiene una estructura, tiene un track record, tiene una solidez. Ellos lo que hacen es levantan un capital inicial, suele estar en torno a los 300 a 400.000 euros, entre un conjunto de inversores, normalmente somos en torno a 10, uno de ellos Arada Capital, que lo que hacemos es validamos las diferentes operaciones o empresas que nos van presentando para adquirir y hacer crecer y gestionar, y luego, una vez adquiridas, les ayudamos y asesoramos durante esa gestión de la empresa. En una, se podría decir, una segunda fase de creación de valor y de crecimiento. ¿Por qué habéis elegido, Javier, esta estructura? Es una estructura, aparte de los economics, que en Estados Unidos llevan muchos años y hay estudios de Stanford y del IS que pues, te dan el histórico y el track record de las rentabilidades obtenidas, las cuales pues, están por encima del 35% de TIR y hacen el cash on cash, hacen pues, de 4 veces y media a 5 veces generalmente. Son una serie de vehículos que alinean muchísimo al inversor, al empresario y al emprendedor que quiere emprender o gestionar una empresa. ¿Esto qué se consigue con ello? Bueno, con esta alineación se consiguen unos altos retornos, pero esta alineación va más allá. Como decía antes, es un sistema muy colaborativo, en el cual incluso el empresario que vende la propia empresa, este emprendedor o searcher, en términos un poco ingleses que ya se utilizan mucho porque proviene de ahí esta estructura, ellos lo que hacen es les ayudan a gestionar la empresa, a la toma de decisiones, les asesoran. O sea, no dejas al empresario solo, al nuevo CEO, a gestionar una empresa, sino que tienes al antiguo empresario que le ha vendido la empresa dentro del comité de dirección o como uno de los accionistas, a una serie de empresarios
y fondos como Arada Capital que también les impulsas. Estás comprando por tamaño, porque son empresas buenas, pero por tamaño, podríamos decir, y lo siento por las comparaciones, pero un Peugeot a lo mejor, y metiéndole un motor de Ferrari. Estás impulsando mucho ese crecimiento y aportándole un gran conocimiento para esa segunda fase de crecimiento. ¿Cuál es la tesis de inversión de un share fund? ¿Qué tipo de compañías, en fin, cómo se desarrolla toda esa inversión y todo ese proceso? Por lo general buscamos empresas que son pymes, más pequeñas o se encuentran por debajo del radar de los private equity. Principalmente porque tratamos de dar una sucesión a aquellos empresarios que quieren vender su empresa y no tienen en quién delegar esta gestión. Y nosotros por ello estamos en empresas de entre 1 y 3 millones de EBITDA. De revenues podemos decir entre 10 y 30 millones de revenues. Esto son empresas que por tamaño se enmarcan en ese sector, pero luego además miramos otras muchas casuísticas de esta empresa. Miramos temas, pues, que si bien cogieras un libro teórico de private equity, la verdad que intentamos buscar pues, todos los tics, ¿no?, de la empresa típica. Es verdad que, oye, buscamos pues, que esté muy diversificado en tema de clientes y de proveedores, que tenga un middle management bastante fuerte y que pueda manejar y controlar bien la empresa, en el cual el CEO pueda delegar bastantes labores, que luego tenga un margen EBITDA importante. No la endeudamos mucho, buscamos financiación, generalmente como son empresas con pocos problemas y track record histórico, con un crecimiento sostenible, los bancos sí que suelen financiar a condiciones pues bastante ventajosas, pero tampoco metemos mucha deuda, no queremos meter riesgo a la empresa, empalancamos como un 40%. Y las empresas que compramos, te sorprendería que muchas tienen caja neta, o sea, no están optimizadas tampoco fiscalmente. Entonces, son empresas que por lo general funcionan bien, van bien, llevan muchos años, han pasado por crisis, son empresas que se ve que tienen una resiliencia y que sobrevienen cuando vienen tiempos complicados, pero al mismo tiempo tienen un margen de mejora y de profesionalización muy marcado, muy grande. Entiendo que no buscáis empresas por determinados sectores, sino que buscáis empresas con las características que vosotros habéis dicho. Da igual si es tecnológica o si es industrial. Eso es otra muy buena pregunta. En Estados Unidos es verdad que sí que hay algunos search funds que durante su periodo de búsqueda lo estructuran por sectores o por industrias. Oye, pues por el expertise que tiene el searcher, pongamos por ejemplo healthcare, pues se estructura en temas de empresas relacionadas o del sector de healthcare. En Estados Unidos, como bien sabes, es todo mucho más grande, pues saltas de un estado a otro y es como un país distinto. Aquí en Europa y en el resto del mundo eso lo hemos visto y algunos lo hemos planteado con ellos y al final hemos decidido que no era el camino a seguir, porque aquí si te limitas a sectores, limitas demasiado y no es tan grande el abanico de oportunidades. Aquí el Search Fund, como decías, es sector agnóstico, ellos miran cualquier sector, van buscando una serie de características y van analizando, luego también van viendo pues, qué sectores les interesan más a ellos o a futuro o dentro de la economía, cuáles pueden tener más o menos sentido, y su límite no es sectorial, sino geográfico. Como te decía al principio, Arada Capital invierte a nivel europeo. Entonces, la forma de tener acceso al tejido empresarial en Italia, en Francia, en Alemania, en UK o en Portugal, es porque primero invertimos en un search fund que él se trilla se analiza todo el tejido empresarial y todas las oportunidades que pueda haber de forma sector agnóstica, como decía, pero limitado por su geografía. Y nos va recurrentemente pues, proponiendo diferentes operaciones de adquisición. Una vez se ve obviamente que es viable con el vendedor, se llegue a un LOI, que es Letter of Intention, como bien sabes, que es un interés tanto de vender como nosotros por comprar. Entonces, no cerramos de forma sectorial, pero sí geográfica. Vosotros, ¿qué tipo ¿en qué tipo de empresa estáis trabajando ahora mismo? Nosotros ahora estamos viendo una gran multitud Porque este es, discúlpame Javier que te interrumpa, este es el primer fondo de otros fondos que vais a proponer en el mercado, pero es el primer fondo. Arada Capital Partners prácticamente acaba de recibir luz verde de la Comisión Nacional del Mercado de Valores para, en fin, atender la actividad. Y queremos conocer un poco pues, ese tipo de compañías en las que ya estáis trabajando dentro de esa geografía que nos has marcado. No, y además me alegro de tu pregunta porque
da una visión un poco de qué portfolio tenemos ahora y qué queremos llegar. El portfolio objetivo, por decirlo de alguna forma, de Arada Capital, van a ser 30 empresas, search funds, perdona, 30 search funds, a través de los cuales adquiriremos 20 pymes. ¿De acuerdo? Nosotros hoy por hoy, y el comité de inversión interno se tuvo la semana pasada con Tresis, como bien sabes, es la gestora y quien lleva también este tema. Tenemos ya 11 search funds que se encuentran actualmente buscando empresas. Tenemos una primera participada de un search fund que estuvo buscando y que ha adquirido una empresa, y actualmente estamos en due diligence en las dos. Nosotros, aunque acabamos de tener luz verde de la CNMV, no hemos hecho, obviamente, no hemos aprobado estas inversiones, el comité interno no ha aprobado estas inversiones hasta una vez aprobado, pero sí que llevamos mucho tiempo, prácticamente 2 años, familiarizándonos con el ecosistema, haciendo inversores pues, a título privado con Tresis, pues, analizando diferentes search funds y validando e invirtiendo en aquellos que de verdad nos gustaban más, y teniendo una primera empresa. Por si quieres hacer un hincapié, te digo, los 30 search funds ahora están buscando si nos van dando operaciones recurrentes. Ahora vamos a empezar la due diligence en una, por ejemplo, relacionada con el sector healthcare, mencionamos otra antes, y otra que está relacionada con el sector de packaging. Serían pues 2 due diligence que justo empezaríamos ahora. Los otros searchers siguen analizando y buscando. Y del portfolio de empresas, actualmente tenemos una primera, se llama YesMat. Está gestionada actualmente por el CEO es Enrique Sales, que era un antiguo searcher. Tiene un grupo muy potente de inversores en respuesta a Arada Capital, que además le ayudan un poco en la gestión, pero vamos, no quiero quitarle ningún mérito porque es alucinante cómo está gestionando durante este primer año que ha estado gestionando YesMat Enrique Sales y cómo está haciendo crecer, estructurando la empresa y dándole un potencial. Esta empresa, YesMat, hace la venta y mantenimiento, por ejemplo, de maquinaria técnica y analítica, tanto para universidades, hospitales como farmacéuticas. Pues, como has visto, estamos viendo este sector a lo mejor más nicho, que es la primera participada, y luego estamos viendo otras empresas por el healthcare, packaging, otras sector servicios. Javier, mencionabas hace un instante a Tresis. ¿Qué papel juega Tresis, una de las grandes gestoras españolas, en el trabajo de Arada Capital Partners? Bueno, Tresis es una pieza fundamental, por no decir que es la más importante. Al final, Tresis es la gestora que ha creído en este modelo de inversión, lo ha entendido bien y es una de las primeras que ha querido apoyar este tipo de vehículos. La gestora es ellos, el vehículo Arada Capital Sociedad Capital Riesgo cae debajo del paraguas de la gestora de Tresis, y tanto el comité, las decisiones de inversión las llevaríamos con ellos, y serían un poco pues, los que tienen la voz cantante a la hora de tomar estas decisiones y analizar estas empresas. Por decir de alguna forma, la forma en la que analizamos tanto los search funds al principio como luego las potenciales operaciones, además de validar nosotros internamente en el día a día con Tresis y que sean ellos pues, que den también luz verde como para saber en qué empresas invertiremos y forman parte del portfolio, esta validación, que no son parte del equipo, pero como sí coinvertimos con otra serie de inversores que coinvierten y son inversores en serie en este ecosistema Search Fund, validamos no solamente con Tresis, sino con otros inversores nuestras tesis de inversión. Enseguida vamos un poco con las ventajas que esta estructura ofrece tanto para inversores como para empresarios que gestionan su pequeña y mediana empresa, pero antes, ¿cuáles serían las diferencias entre lo que conocemos como un fondo cotizado de small caps, de pequeña y mediana capitalización, con un share fund como el que en este momento estamos destripando en esta entrevista? Sí, a ver, un fondo de small caps al final tendría más comparación con Arada Capital Partners, porque también sería un fondo en el cual invierten diferentes pymes. Un search fund, y es una de las ventajas que luego no comentaré otra vez, pero que creo que es una gran ventaja, un search fund es un empresario que se rodea de un conjunto de inversores, como decíamos antes, para comprar y gestionar una sola empresa. Él, por el hecho de comprar, gestionar y dar crecimiento a esa empresa, tiene, según qué hitos va consiguiendo, va recibiendo un equity.
Nosotros, por decir de alguna forma, entre los inversores que damos soporte o que impulsamos y apoyamos al search fund, al emprendedor, compramos el 100% de la empresa, pero cedemos una parte al emprendedor a medida que va cometiendo unos hitos. Él durante la búsqueda pues tiene una búsqueda pues subvencionada, no pagada, ¿no? Por la serie de inversores que estamos creyendo en esta persona y en el proyecto que nos está mostrando. Cuando compra la empresa, por comprar la empresa le cedemos un tercio de el equity total que hemos pactado con él que le vamos a dar, que suele estar en torno al 25%. Hay un segundo tercio que también se queda a él por el hecho de gestionar como CEO en el día a día la empresa y en estar en el día a día, que esta es la principal diferencia, volviendo a tu pregunta de la diferencia entre un fondo de small caps y un search fund. Es que el search fund, el promotor o emprendedor que está buscando y que compra la empresa, que se convierte en CEO, está en el día a día. Él va a estar pues los lunes a las 9 de la mañana, con problemas a lo mejor hasta el viernes por la tarde, conociendo a los empleados, poniéndoles caras a sus problemas. O sea, va a ser parte de la empresa. Entonces, alinea muchísimo al management con los inversores y al mismo tiempo con los empleados de la propia pyme. Esto que hace que potencie mucho el crecimiento. Lo que hace también es dar una especie de segunda fase o continuar con el legado, mejor dicho, del primer empresario que creó esta empresa. Estamos agotando tiempo. Javier Puig, inversor y socio asesor en Arada Capital Partners. Pero cuéntanos un poco las ventajas. Algunas ya a lo largo de la entrevista han quedado más o menos claras, pero las ventajas que esta estructura puede dar, por una parte, al inversor que decide entrar en este proyecto y por otra al empresario, ¿no? Que quiere precisamente esta estructura para crecer pues más rápidamente o para en fin, un cambio en la gestión de la compañía. Sí, la primera, al margen obviamente de las rentabilidades históricas, pero como bien sabes, y eso sale obviamente todo, es que la rentabilidad histórica no corresponde a una futura, pero es verdad que históricamente sí que ha tenido unos retornos muy elevados, hablamos de un 35% de TIR y de retornos en términos de dinero de 4 veces el dinero aportado, o sea, que son retornos muy apetecibles o que llaman la atención. El principal diferenciación con otros fondos de private equity diría que es la diversificación que es posible desde un fondo español. No solamente sectorial, como decíamos, que metimos en todos los sectores, sino que también tenemos acceso a pymes con mucho potencial en otras geografías. Estamos rompiendo las barreras geográficas del private equity, conseguimos diversificar, por tanto, geográficamente y sectorialmente. Esto es un punto muy importante. Al mismo tiempo, estamos invirtiendo en pymes con gran potencial de crecimiento que no están en sectores o en un tamaño de mercado que hay mucha competencia con los private equity. Por tanto, sí que podemos entendernos y hablar más de tú a tú con el empresario que quiere vender. Además, ofrecemos a los empresarios no a lo mejor un trato pues muy frío de empresa financiera que compra, sino la negociación la lleva con un joven emprendedor, como decíamos antes, que va a coger su relevo. Entonces, él va a tomar su posición de CEO y va a gestionar la empresa. Eso también les entra muy bien porque ven, oye, pues que están dando de verdad una continuidad a lo que han creado y que están un poco creciendo sobre su legado, más que haciendo una estructura financiera que puede ser en otros casos. Luego, por destacar, que también creo que es un hecho muy importante, es el perfil de estas personas o estos señores que se meten en la pyme. No son CEOs o emprendedores que no hay personas muy válidas, pero que generalmente para contratar un CEO como los search funds o emprendedores que tenemos nosotros, las pymes se gastarían un gran dinero, porque al final son personas que vienen o de una banca de inversión de muchos años, de consultoras top, de private equity o de perfiles o posiciones gestoras operativas ya con un gran track record. Entonces, son perfiles que de por sí suelen ser perfiles que generalmente una pyme descarta muchas veces cuando quiere contratar por el precio que puede tener. Entonces, tenemos no solamente ese perfil pyme, sino ese perfil CEO, sino además acompañado de un consejo muy potente de inversores especializados y que también van a acompañarle y a darle ese valor añadido. Javier, consejo, sí. como decía, Sí, perdona ya para acabar, está formado por los inversores, que sería la última
beneficio que le daríamos a los inversores de Arada Capital, y es que cada empresa que compramos no solamente está validada por el searcher primero y potencial CEO, que la valora como una potencial empresa de crecimiento, no solamente por Arada Capital, sino por los 10 inversores que hemos creído en este emprendedor, todos la validamos. Nosotros se nos puede escapar algo, se le puede escapar algo al inversor 2, al 3, al 4, pero que a 10 inversores y al propio searcher se escape algo muy grande, es complicado. Entonces hace que sea bastante sólida cuando tenemos de verdad una proactividad por comprar o invertir. ¿Cómo se llega a vosotros en fin, un inversor, un empresario que quiera contactar en este momento con Javier Puig, que es nuestro invitado hoy en Tiempo de Inversión? Sí, no, pues el email, y lo digo al final, tenemos una página web que es aradacp.com. El email que estamos en conjunto con Tresis es general@aradacp.com. Y bueno, y ahí además tenemos pues obviamente todo tipo de información, que siempre es complicado un modelo tan novedoso explicarlo, pues así una conversación ahí pues, con soporte gráfico, además de la web y presentaciones que tenemos, pues explicamos un poco más en detalle todos los puntos y dudas que vayan surgiendo. Un verdadero placer, Javier Puig, inversor y socio asesor en Arada Capital Partners, que nos hayas atendido a Tiempo de Inversión TV, plataforma especializada en la difusión de contenidos de inversión y finanzas. Y hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Un saludo.